Y yo me silencio, ¿vale? Y yo... A ver. Yo es que no Como sé por qué se queráis. silencia. Ah, te ¿Cómo se silencio yo. silencia? Hola. Ya estás silenciado, ¿vale? Bueno, siendo tan pocos lo podríamos hacer hasta más participativo por bloques. Pero bueno, como... Nos vamos activando, porque si no, si nos suena el teléfono, los ruidos y tal, Sí. te oímos mejor así y luego cuando quieras participa. Vale. Vale, venga, perfecto. Vale, pues voy a compartir la pantalla para que veamos... Vamos a ponerle el PowerPoint. Para que veamos un poco, pues, una guía un poquito más básica que me he creado aquí, una super guía. ¿Vale? Entonces, bueno, mi idea era hablar un poco de la comunicación en estos tiempos de crisis, ¿vale? En estos tiempos también se podría aplicar un poco a otros tiempos y, ¿por qué no?, mantenerlo después de que pase todo esto. La idea principal de esta presentación, ¿vale?, de este webinar, es dejar claro que la intención siempre va a ser mantener el equipo unido. Entonces, yo lo dirijo principalmente como que este webinar se puede aplicar tanto a las empresas, ¿vale?, y sus departamentos de comunicación, como a líderes de equipo que han estado, que tienen a su mando personas, y también personas, empleados que tengan un equipo, que trabajen en equipo o que estén más interesadas en la comunicación, ¿vale? Entonces, nada, un poco como introducción, todo el mundo supongo que ya sabrá lo que es el entorno VUCA. Y nada, sobre todo, ahora mismo, para que os hagáis una idea, pues estamos, la U de VUCA es la más fuerte, la U y la V, ¿vale? Es verdad que hay complejidad, que hay ambigüedad, pero la U es lo que nos da miedo a todos. Entonces, un poco a raíz de este entorno VUCA, yo recordé uno de los libros que en la carrera de Sociología más me marcó y creo que viene muy bien, que es este libro de aquí, de Bauman, sociólogo, de la posmodernidad, y su libro se llama Modernidad líquida y lo recomiendo mucho. Lo recomiendo mucho porque trata sobre todo de estos temas en el que nos dice que las relaciones y los lazos de unión entre las personas, ¿vale?, se están volviendo más débiles y más frágiles cada vez. Y es a raíz de esto porque es importante la comunicación. Bueno, todo el mundo ya sabe qué está pasando, ¿vale? Ya sabemos, supongo que a estas alturas, que es un ERTE por causa mayor, que supone un despido, incluso las primeras experiencias con teletrabajo, ¿vale? Pero sobre todo hay que tener en cuenta que como no habíamos tenido experiencia previa, no sabemos muy bien desde las empresas, pero también desde los trabajadores, cómo actuar. Y fijaros si es importante la experiencia para tener un fundamento en algo que es lo que se requiere en un currículum. Es decir, la experiencia es el único modo que yo tengo de comprobar si una persona sabe o no hacer una cosa. Y en este caso en concreto, el retail se ve más afectado porque trabajamos cara a cara y, bueno, como ya no me quiero extender en esto, ya sabéis, pues... vamos, la gente que trabaja en retail es la que más ha sufrido también parte de los ERTEs, junto a hostelería y turismo, ¿vale? Otra cosa importante, ahora de la que quiero hablar, para que quede claro, es la importancia de las personas en la organización. Siempre, tradicionalmente, ha existido una visión tradicional de la economía basada en decisiones racionales y no emocionales. Es decir, el componente emocional se ha intentado alejar un poquito de lo que significa el beneficio de la economía y a raíz de eso no está tan bien visto. Luego, por otro lado, en la escuela nunca se nos ha enseñado tampoco a trabajar nuestras emociones. Entonces, en ese sentido, mucha gente llega a las empresas sin saber gestionar bien sus emociones. Y en ese sentido también pues se genera un clima de dudas, ¿vale?, de miedos, de incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar y porque, bueno, cada persona gestiona las emociones de una manera diferente a las demás. Pero también es cierto que no podemos obviar que, hablando de contagios, nunca mejor dicho, hay un contagio muy fuerte en los grupos, ¿vale?, y en los equipos, que es el contagio emocional, ¿vale? Nadie se contagia tan rápido como una mala sensación que empieza a aparecer entre distintos individuos del grupo. Porque al verse preocupados, si tú ves a alguien de tu grupo preocupado, ya te empiezas a preocupar, empiezas a ver si te afecta a ti, empiezas a comentarlo. Entonces la expansión es muy, muy rápida.
Y sobre todo, este webinar viene a raíz de qué importante es la comunicación y estar con los equipos ahora, porque esos mismos equipos son los que luego se van a reincorporar a las mismas tiendas. Entonces, de cómo los tratemos ahora va a depender mucho de cómo luego ellos van a responder y nos van a ayudar. Entonces, partiendo ahora de la importancia del equipo, vamos a ver un poco la importancia de la comunicación en la empresa. Bueno, la comunicación es importante en cualquier ámbito de la vida, pero en la empresa sobre todo, ¿vale? Es el momento ahora, en estos momentos de incertidumbre, de VUCA, de tener determinación, ¿vale? Creo que la empresa ahora o los líderes de los equipos tienen que ser un poco, hacer como tradicionalmente la visión de padres, ¿vale? Tienen que ser líderes de esos equipos. ¿Para qué? Pues bueno, pues para reforzar un poquito el sentido de pertenencia y la conexión. Si no la hubiese, crearla, y si la hubiese, reforzarla. Y como no, también la motivación de estos equipos. Hay que intentar evitar la sensación de abandono, sobre todo, ¿vale? La sensación de que nos tienen abandonados. Que eso es una cosa que he estado preguntando a varios compañeros, a otros profesionales del sector, de otras áreas de retail distintas a la mía, que es Fashion Retail, y también se está dando, ¿vale? Estoy viendo casos de tanto abandono como casos en los que es que son muy positivos y eso ya está impactando. Pues no me quiero imaginar cuando volvamos otra vez a subir las persianas cómo va a ser. Entonces, de cara un poco a ver la comunicación, porque no vale la comunicación como la hemos concebido siempre, en la que, pues imaginemos la escuela, es que la escuela es el mejor ejemplo casi para todo, de que tenga que ver con aprendizaje y comunicación, porque es la primera institución de socialización donde aprendemos las pautas que luego se repiten mucho en la empresa. Siempre ha sido la comunicación de arriba abajo, en una sola dirección, ¿vale? Y una sola línea. Pero ¿qué pasa ahora? Pues que vamos a ver que esta comunicación está bien, más adelante lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero esta comunicación tiene que caracterizarse por 3 cosas, ¿vale? La honestidad, la transparencia y tiene que ser asertiva. Es decir, más vale decir que no sabes algo antes que callarte lo poco que sepas. Es mejor decir de verdad que no sabes nada antes que la gente empiece a pensar que estás ocultando, porque eso genera una desconfianza infinita en los equipos. Y sobre todo lo que hemos visto, que el equipo es un conjunto de personas con un solo objetivo y las dudas de uno se contagian rápidamente a los otros, ¿vale? Ahora que viene lo del virus y estamos en este tema, viene perfecto para que sirva de ejemplo de cómo las ideas y los grupos y las opiniones, ¿vale? Pueden ir fluyendo en una dirección o en otra, ¿vale? Entonces, ¿cómo debe ser esta comunicación? Pues debe ser siempre en positivo. Es decir, no tendríamos, por ejemplo, si somos una empresa, lo que no podemos hacer es un escrito a nuestros empleados que diga, debido a la reducción en la facturación de un 3%, nos vemos obligados a tomar estas medidas. No. La comunicación tiene que ser, hay que intentar revertir, porque muchas veces no es lo que se dice, sino cómo se dice. De ahí la característica principal de la comunicación. Entonces, debido a las circunstancias, hemos podido conseguir un complemento en el salario o nos hemos visto obligados por un lado a esto, pero tenemos este compromiso con vosotros. Hay que tener cuidado a la hora de comprometerte, bueno, de hacer promesas, en este caso, de que vamos a hacer no sé qué por los empleados o no lo vamos a hacer porque luego esto pasa factura. Si prometemos algo a los empleados, no lo cumplimos, cuando vuelvan y queramos algo de ellos, no nos lo van a dar tan fácilmente. Entonces eso, es cumplir un poco el papel de padre en ese sentido y ayudemos en el camino, ¿vale? En este camino difícil, ¿vale? De emociones y de volatilidad, de incertidumbre, pues a los empleados, que al fin y al cabo somos parte del mismo grupo, todos. Entonces, sobre todo teniendo en cuenta lo caros que nos van a resultar estos errores si no lo hacemos de esta manera. Es decir, si empezamos a ocultar información, si empezamos a dar información contradictoria, si empezamos a dar promesas que ya sabemos que no se van a cumplir, esto va a afectar al valor de marca. Entonces, antes la marca se valoraba por cómo era el producto, pero ahora está cambiando y estamos empezando a ver que esa marca vale lo que vale por cómo trata a los empleados,
por cómo trata a la gente. Y de cómo tratemos a los empleados también va a depender cómo van a venir nosotros los clientes. Porque, bueno, siempre ha existido esa visión de que los embajadores de marca son estas personas, estos influencers, cuando los mejores embajadores de marca son tus propios empleados, que lo hablarán con sus familias, que a su vez lo hablarán con sus vecinos. Y en una empresa media, grande, por así decirlo, de 100 empleados, pues esto es una rama brutal, brutal. Entonces, nada, la intención es crear pues, ese clima de confianza mutua. Es decir, la empresa ya deja de ser el sitio donde estás trabajando para convertirse en tu compañero, tu aliado en estos momentos y en el futuro también. ¿Vale? Es el tiempo que yo llamo tiempo de la acción. Tiempo de la acción. Entonces, ahora vamos a ver una serie de herramientas, ¿vale? Que podemos seguir, ya seamos una empresa grande, mediana, pequeña, nos dediquemos al retail de moda, alimentación. Bueno, en este caso alimentación está abierto, pero bueno, cualquier tipo de alimentación también valdría. No hace falta que esté abierta o cerrada la empresa, que es que creo que estas herramientas son súper útiles a día de hoy y en el futuro lo van a ser más, sobre todo. Entonces, creo que es importante pues seguir una serie de acciones. ¿Cuál sería la primera acción que yo veo totalmente necesaria? Bueno, pues la primera acción totalmente necesaria debería ser generar un plan de comunicación. ¿Vale? Generar un plan de comunicación. A ver, un momentito, voy a ver. Vale. Generar un plan de comunicación que envuelva un poco cuáles van a ser nuestras líneas de actuación durante el periodo que dure esta crisis, ¿vale? Que es el tiempo que hemos puesto marcado. Luego ya veríamos si igual nos sirve crear algunas de esas herramientas para después o, bueno, creamos otro plan de comunicación, pero tenerlo es imprescindible. Si no lo teníamos de antes, quizá vayamos un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde para crear uno muy básico, dependiendo, ya te digo, del tamaño de la empresa, ya os digo, de a qué nos dediquemos, del contacto que hayamos tenido antes, pero siempre teniendo en cuenta la importancia de los empleados y teniendo en cuenta también la importancia que tiene la comunicación en toda esta fase. Y bueno, en ese sentido creo que es importante romper con la línea que he dicho antes, tradicional de comunicación, y empezar a crear una comunicación que fluya en dos vías, para arriba y para abajo, es decir, un orden ascendente y descendente. Descendente desde la empresa, donde se van a dar las líneas más generales, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. La comunicación del ERTE, ¿vale? Que esto fue hace a lo mejor un mes. Algunas empresas la están haciendo ahora, ¿vale? La comunicación del ERTE es una línea que cae de arriba a abajo y en esa comunicación se tienen que dar una serie de características, ¿vale? Ahora lo explicaré un poquito más adelante, pero bueno, también generar una línea ascendente, que esta falta en muchas empresas, no solo ahora, sino cuando en actividad normal ha faltado siempre, que es una línea de comunicación que fluye hacia arriba con propuestas de valor de los empleados hacia la empresa. Pero no solo propuestas, ¿vale? También pueden servirnos ideas o una simple línea de desahogo. Es decir, donde las personas nos cuenten un poco cómo se sienten en estos momentos, si quieren aportar algo, si no quieren no hay que obligar a nadie, y por eso es bueno decir que, aunque es justo tratar a todo el mundo igual, tendríamos que haber sido educados en la diferencia. En la diferencia es lo que nos hace iguales, que todos seamos distintos significa que todos somos iguales. Es un poco la idea que creo que cualquier organización debería tener, sea cual sea el tamaño, y debería tener en su cultura impregnada y a raíz de ahí operar. Entonces, esta comunicación, estas dos vías, pueden darse por distintos canales, ¿vale? No tiene que ser el canal tradicional del email, no hace falta que enviemos siempre emails, pero bueno, puede ser una base en la que partir. Sí que tiene que ser fluida. Muy importante que la comunicación sea fluida, es decir, que no se estanque, que no envíe un email y dentro de un mes envíe otro y a las 3 semanas cuando ha aparecido no sé qué noticia envíe otro. No, hay que enviar emails o comunicarlos de forma paulatina, ¿vale? También pueden ser canales informales. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Vale, pues como digo, es la actualización periódica de información. La idea es mantener el contacto siempre, siempre. Cueste lo que cueste, hay que intentar acercarnos. Muchas empresas del retail tienen ERTEs, pero tienen a su plantilla de oficina teletrabajando.
Entonces es el momento quizá de unirnos o de que las empresas se unan y que la gente de tienda empiece a conocer a la gente de oficina y viceversa, ¿vale? Hay casos que conozco de primera mano de gente que no se conoce en la oficina, incluso en la misma empresa que he trabajado yo, en otras empresas, y entonces esto es importante. Entonces, esta comunicación puede hacerse bien sea vía email y, por ejemplo, una buena idea en este sentido a la hora de publicar el ERTE es no solamente decir, chicos, nos vemos abocados a realizaros un expediente de regulación de temporal de empleo, sino qué es, dónde se recoge y crear un enlace o bien un enlace con preguntas y respuestas, ¿vale? Las frequently asked questions, las preguntas que más se realizan normalmente y poner sus respuestas, sino también un poco, si tenemos un portal del empleado, pues un chat rápido donde alguien de la compañía pueda responderte, porque quizá tu caso es especial, es decir, tú no entras dentro de la mayoría, entonces por eso digo, somos iguales porque somos distintos y es el momento de personalizar la comunicación. Y siguiendo un poco esta línea, pues bueno, las otras acciones y herramientas que podemos hacer, ya un poquito saliendo más del off-topic, es un poco pues crear una línea más informal. Esto quiere decir, podemos como empresa o como líderes de equipo convocar reuniones. Son reuniones informales, no es una reunión de trabajo, igual que lo hacemos con nuestros amigos, con nuestra familia. ¿Por qué no lo vamos a hacer con nuestros compañeros? ¿Por qué no lo vamos a hacer con nuestro equipo? Entonces puede haber distintos desayunos donde nos conozcamos un poco más, es el momento también. Puede haber otras acciones grupales promovidas por la empresa. Parece un concurso aprovechando todas las herramientas gratuitas, que son un montón, de verdad, que hay por internet. Vamos a hacer una quedada, vamos a hacer todos, venga, vamos a intentar quedar todos los que somos, hacemos una pequeña charla, sale a hablar el responsable de recursos humanos de la compañía. Si es una empresa pequeña, pues también, cuanto menos seamos, más cercana va a ser la comunicación, es que es mejor. Incluso, o podemos hacer eso, un concurso, como digo, de preguntas, ¿quién sabe más en este tema? Somos retail, somos vendedores. A ver, podemos hacer incluso un role-playing, podemos, ya te digo, un montón de cosas. También una cosa muy interesante que he visto en algunos casos de empresas que lo están haciendo es desbloquear cursos de formación. Pueden ser propios, pueden ser ajenos, pueden ser directos o complementarios, pero imagina, es el momento de que nuestros empleados sigan formándose, sigan tocando el producto, sigan sabiendo del producto, sigan sabiendo de la forma de vender, de conectar con el cliente, ¿vale? Irnos preparando, ya es el momento un poco también de irnos preparando, pues cómo va a ser este nuevo cliente, qué podemos esperar, unas líneas generales. Chicos, por lo menos la idea de que esto va a cambiar, la idea de que a partir de ahora ya no va a ser todo igual y un poco quizás reforzar aquellos puntos. Luego también, por supuesto, el acompañamiento psicológico. Yo lo veo en empresa y es que esto debería ser lo principal, asegurarnos que todo el mundo está bien y está bien de verdad, porque no todo el mundo gestiona las emociones de la misma manera. Entonces, no digo hacer uno a uno, pero sí es que sí hay que hacer lo que se haga y de verdad también intentar volver a la videollamada o a la llamada telefónica. Es el momento de romper jerarquías, ¿vale? Como yo lo veo. Ya me da igual que seas el vicepresidente de la compañía. Realmente creo que es que te une y te da un bofetón de realidad el saber que ese virus, por lo que está pasando ahora, te afecta a ti, a tu empleado y a todos como conjunto, como empresas y como personas que somos primero ante todo. Entonces, no importa, llamadas desde distintos departamentos, hablar con la gente, preocuparnos un poco, ¿vale? Y bueno, siguiendo un poco las planes de formación, pues también podríamos dar formación en idiomas. Es el momento pues, de impulsar a la gente a seguir formándose. ¿Por qué? Porque también el problema es, tal y como yo lo veo, yo trabajo en mi empresa, pero también sé lo que hacen las demás. Entonces, si así me están cuidando, cuando podría decir, si así me cuidan a mí, no voy a decir en concreto que hace mi empresa, pero digo, si así me cuidan a mí y me están cuidando mejor en otro lado, pues que yo valoro eso mucho más antes que el dinero
que vaya a recibir. Es que para mí esto es mucho más importante, sentirme parte de alguien, de un grupo, porque yo ahora mismo a lo mejor vivo aquí con mi familia, o no, o tengo pareja, o no, y si estoy solo y no tengo a nadie. Y si por mi condición personal me pasa esto. Es que de verdad es una emergencia social que creo que tenemos que la empresa y que los líderes de los equipos sobre todo, y si somos compañeros, pues también somos compañeros, entonces para todo, y tenemos que estar siempre. Es el momento, pues quizá de otra idea es pasar un cuestionario, un feedback, no tanto como una encuesta de evaluación de desempeño, pero quizás es el momento de que ahí la gente escriba cómo se ha sentido en estos años que llevan trabajando para nosotros, con nosotros, qué pueden mejorar, qué ven mal hasta el momento. Hay que hacerles partícipe del futuro, que ellos y ellas puedan moldear también el futuro. No podemos esperar que, como vamos a comunicar que ha sido el ERTE, no ha pasado nada y luego ya pues retomaremos como nos fuimos. No, es que las cosas van a cambiar y van a cambiar mucho en ese sentido, ¿vale? Sobre todo me quedaría con esas ideas principales de una comunicación que fluya en dos direcciones, tanto para arriba como para abajo, y esto sí que lo mantendría tanto ahora como cuando volvamos al trabajo, y darle mucha más importancia a los empleados como persona, que si le damos libertad va a ser el momento y nos vamos a sorprender de lo que son capaces de hacer también por la empresa y de lo que son capaces de hacer por el equipo. Entonces, teniendo en cuenta sobre todo que la gente tiene emociones que son personas, y en ese sentido, al igual que tenemos que crear un plan de comunicación para los empleados, pues también lo deberíamos crear para los clientes. Es decir, este es otro tema, pero bueno, como he querido sintetizarlo un poco con las ideas generales, tengo los recursos, si alguien los quiere me los puede pedir, dónde conseguir más formaciones, es el momento también de contratar a algún formador, podemos utilizar recursos gratuitos si es una pequeña empresa, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizar cursos de Google? ¿Por qué no utilizar pues, series de herramientas de comunicación como la que estamos utilizando ahora, Skype? Es el momento, incluso otras un poquito más lúdicas, ¿vale? Pero sobre todo quedar con esa idea de que si se nos dice nadie se queda atrás es porque nadie se queda atrás. Es decir, si alguien se queda atrás, nos estamos quedando atrás todos como empresa. Y bueno, y hablando un poco de la comunicación, por dar un par de pinceladas con el cliente, pues creo que esto es un poquito, esto daría para hablar para otro webinar, otra charla, pero es igual de importante, casi más importante, pero en el sentido de que ahora sí que el cliente no trabaja para nosotros, sino que nosotros trabajamos para él. Entonces, como no le cuidemos, se nos va. Y el empleado pasa lo mismo, como no le cuidemos, se nos va. Y bueno, esto eran un poco las pinceladas. Sí que es cierto que ocupa poco, pero también me gustaría, ha durado media hora, 25 minutos, pero también me gustaría que participáramos todos en un pequeño pues, debate o idea, que es la parte que a mí más me gusta. Entonces, bueno, os dejo hablar. Si a alguien se le ocurren más ideas, pues decimos más ideas. Si entiendo que somos poquitos y si no, pues vamos viendo. Puedo ir contestando preguntas. Si alguien tiene dudas concretas de algo, me las puede preguntar por aquí o por privado o lo que quiera. ¿Vale? Entonces, a ver. Sí, Eva, ¿me oyes? Yo te oigo, yo te oigo. Me ha parecido muy interesante uno de los apuntes que has hecho del tema del factor contagio, ¿no? Dentro de la organización. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo de que esto es como un cesto cuando tenemos una fruta que está Una podrida, que manzana, está sí. en mal estado. Eso es. ¿Qué es lo que pasa? Que automáticamente el resto se van contagiando. Pero es curioso porque si la sacamos tarde, esa manzana, y aunque no veamos que el resto están dañadas, en realidad sí que ya se han empezado a dañar. Y automáticamente nos generan otros focos de contaminación que actúa prácticamente como un moho o como una bacteria real dentro de los equipos. Pero creo que ese factor contagio se puede utilizar tanto en positivo
como en negativo. Exacto. Entonces, la herramienta de comunicación dentro de los equipos y en este momento tan crucial que estamos ahora de cambio, con este factor creo que podemos jugar mucho, crear un contagio positivo dentro de los equipos. Y otra de las cosas que has comentado que me parece muy interesante también es la parte de cómo comunicarnos de cara a los equipos que tenemos actualmente cuando están en ERTE. Yo quería hacer un poco un símil de cómo nos acordamos del cliente y ahora los mensajes que le estamos mandando, si le estamos mandando alguno es estamos contigo, te apoyamos, esto pasará, contamos contigo. Yo quería hacernos la reflexión de estamos haciendo esto mismo con nuestra gente a la que hemos mandado en un ERTE y está en su casa. Y en el caso de que eso, que nos puede parecer una cosa positiva, entiendo que hay que hacerlo de una manera concreta, ¿no, Adrián? Esa comunicación, porque yo no sé si la gente se puede incluso sentir molesta, si la empresa intenta tener cierta comunicación con alguien que está en ERTE o no. ¿Cómo lo manejarías tú? Sí, es verdad, tienes toda la razón. Lo primero con el contagio, ¿vale? Es decir, evitar el contagio negativo proponiendo el contagio positivo, es decir, vamos a contagiarnos todo, pero de cosas buenas. ¿Vale? Eso por un lado. Y bueno, por el otro lado, la comunicación hay que tener cuidado porque es un arma de doble filo. La mayoría de los conflictos que tenemos en las empresas también surgen de problemas de comunicación, tanto para arriba como para abajo, como con nuestros pares. Y entonces, saber gestionar la comunicación es muy importante. Las grandes empresas tienen departamentos de comunicación interna, externa. Otras medianas empresas o pequeñas pues no tienen esa capacidad, pero todos tenemos la necesidad de comunicarnos. Entonces, partiendo de esta base, ¿cómo haría yo una comunicación o cómo creo que tiene que ser efectiva? Pues creo que tiene que ser una comunicación medida. Primero, tenemos que hacer como distintas fases, ¿vale? Una en la que nos posicionemos, como he dicho, como padres, un poco de la empresa y como arropemos a los trabajadores, creando ese clima de confianza. Una vez creado ese clima de confianza, pues bueno, puedes abrir varias líneas, tienes que hacer una comunicación general, porque quizá hay personas que sí que se vean el momento de formarse, pero hay otras que solamente quieran un desahogo. Entonces es bueno tener abiertos distintos canales de comunicación y estar preparados para responder cualquier tipo de cuestiones. Habrá gente que demande, que quiera ya los resultados del ERTE, que quiera los papeles, porque eso le preocupa el valor económico. Otro está preocupado por su futuro, otro quiere formarse. Entonces, aquí un poco especializando esa comunicación, pero siempre manteniendo las líneas generales, que tienen que ser el positivismo, el poner el foco en el largo plazo, en el esto pasará en el futuro y ir trabajando ya en cómo nos vamos a hacer más fuertes. Eso es lo que yo veo. Si queréis alguno decir algo más. Si quieres te comento yo algo. Vale, ¿quién me habla? Que tengo dos micros abiertos. Yo soy Gaby. Ah, vale, Gaby. ¿Qué tal? A ver, me ha parecido muy interesante. Has hecho un resumen bastante sintético y muy concreto de muchas cosas. Sobre todo lo que ha dicho Eva del tema de los contagios y de la comunicación, pues creo que sí que es un punto importante. No sé si esto a lo mejor sería también... Bueno, primero es que creo que la empresa tiene que saber en qué situación está, lo que quiere y qué es lo que va a hacer. Porque antes de emitir una comunicación tiene que tener claro la situación y hacia dónde quiere ir. Si son pequeñas empresas, creo que en Holanda y en otros sitios, ya las empresas de menos de 400 metros cuadrados, me parece que son algo así, ya pueden estar abiertas. Sí. Entonces hay que ir, lo primero, ir superando todos estos complejos de miedos. Intentar ir a una actividad lo antes posible. Y luego, esa actividad lo antes posible, el cliente no tiene que tener miedos, ni infundarle miedo, que también haya un contagio de miedo, de cómo tiene que estar. Por ejemplo, si es una tienda, a lo mejor si tener una bebida con limonada o hacer algo que sea reconstituyente, que le sirva para tener. Luego, si tiene, a lo mejor también tiene que tener unos equipos de ozono para limpiar el aire y cosas así. Pero claro, no tiene que estar todo el día con mascarillas ni nada de esto, que yo creo que en casi ningún país se va a hacer.
Entonces sí que habría que tener unas medidas, pero el cliente no tiene que tener duda que no se va a contagiar tan fácilmente cuando esté en una tienda comprando algo. Entonces, eso hay que superar la duda. ¿Y cómo superar la duda? No hay que decirle una lista de cosas, sino darle una confianza, una tranquilidad. Entonces ahí habría que un punto de comunicación hacia el cliente. Entonces, sabiendo que esto es lo que tienes que hacer, una comunicación hacia el cliente, tu equipo tiene que estar preparado para eso. Y ahí es donde tienes que montar toda la comunicación de tu equipo, entiendo yo. Entonces, el equipo lo que tiene que cobrar y tiene que convencerse de cuál es la situación y hacia dónde quiere ir. Luego la empresa tiene un problema que tiene que hacer también unos cálculos de qué rentabilidad va a tener, si abre, si no abre, si le interesa, si no le interesa. En este punto de vista, uno de los compromisos que había unas charlas, me parece que era un inversor de startup que estaba recomendando, dice, bueno, lo primero que todo el mundo tiene que recortarse el sueldo. Sobre todo si son directivos, si son todo esto. Todo el mundo tiene que estar dispuesto a colaborar al máximo. Y él decía, los que no colaboren, pues entonces estos los quitamos de... pues se quedan en otras circunstancias porque tienen que estar todos colaborando. Es un poco lo del contagio. Si hay, él decía de un directivo que su mejor amigo era socio de él y hubo un recorte en la anterior crisis y el amigo no quiso recortarse el sueldo, entonces se quedó fuera, aunque era su mejor amigo. Eso es el que ponía él esto. Porque claro, evidentemente todo el mundo tiene que arrimar el hombro, tiene que trabajar más, tiene que hacer muchas cosas. Estamos defendiendo que se tiene que ir a una normalidad lo antes posible, pero también todo el mundo tiene que esforzarse en que esto se pueda hacer. Porque en realidad no hay ninguna, digamos, no hay ninguna catástrofe. Porque aquí todo el mundo está bien, todas las empresas están bien, solamente es que cuando tú salgas, todo el mundo tenga ganas de ir a un restaurante, quiera comprar, tal. Luego, dentro de la comunicación, a lo mismo había que forzar también el tema del humor. Por ejemplo, me parece que en una de las primeras conferencias de Eva, alguien dijo de que todo lo que se compraba era de ropa de cintura para arriba, porque todo el mundo hablaba con temas de estos de... O sea, todo el mundo está con videoconferencias. Y entonces, claro, no se compraban pantalones, ni zapatos, ni calcetín, nada de esto. Entonces, por ahí a lo mejor sí que puedes buscar alguna comunicación de broma para quitar un poco lo que es el estrés de todo esto, ir a una situación lo más normalizada posible. Porque luego las medidas de seguridad, que por supuesto hay que tenerlas y hay que cumplirlas de acuerdo a lo que digan, estas no se discuten, pero tampoco hay que estar todo el día insistiendo sobre esto. Porque evidentemente si tienes que poner mascarilla, te la pones. Si en un sitio tienes que tener limpieza con ozono o cosas así, que a lo mejor eso no te lo ponen y tú lo deberías de poner, pues también lo pones. Si le puedes dar una bebida a las personas cuando entran o hacer cosas que la gente vea que tú estás preocupada y lo que sea, pues también. Luego, sobre el tema de los empleados, aunque estén a lo mejor esto es bueno también para constituir los equipos y que la gente pueda participar, que esto es lo más importante, tener confianza en los equipos y poder delegar en la gente. Claro que si no se ha hecho hasta ahora, va a ser complicado que ahora mismo se ponga, pero esto es algo que sí que debería de los equipos tener capacidad de todo el mundo participar. Aquí lo que está más, que tienen más problemas son las empresas que han sido mucho más jerárquicas, que los equipos no han estado bien entrenados para trabajar. Entonces, bueno, no sé si te sirven como pistas para hablar. Sí, sí, me parecen muy buenas tus aportaciones, la verdad. Es cierto que a mí es otra de las cosas que me gustaría tratar en el futuro, que era un poco analizar las situaciones, por un lado, de cómo se está comunicando con el cliente la empresa ahora mismo, a día de hoy. Es que hay una multiplicidad de casos increíble. Las pequeñas empresas organizándose, por un lado, las grandes empresas dando mensajes más institucionales, más corporativos. Veamos caso de Inditex haciendo todo esto, asumiendo pagos de ERTE. Eso ya es una comunicación al cliente casi más que a los empleados, por un lado. Y luego también me parece muy interesante eso que dices de intentar quitarle los miedos al cliente. En eso coincido contigo. Y creo que eso es clave, pero para quitárselos al cliente, creo que previo paso hay que quitárselos al empleado.
y sobre todo porque si yo entro y veo que un empleado no está seguro de si esto está limpio o no está limpio, o que me quepa la mínima duda de que aquí no voy a estar yo seguro, es que no vuelvo ahí. Es que no vuelvo a esa tienda, a ese punto de venta, ni a ninguno de la misma cadena. Es decir, Pero bueno, es que no saldrías ni a la calle. no, claro, a ver. Claro, Pero sí, el hipocondríaco siempre va a estar igual, ¿sabes? sí, pero pienso una cosa, vamos a poner un ejemplo pues muy claro, ¿vale? Dos grandes empresas, ¿vale? De la comida rápida, ¿vale? Que los dos sabemos cuáles son, ¿vale? Pues pongo A y B, ¿vale? La empresa A, que vende comida rápida, hamburguesas, toma una serie de medidas. La empresa B no. Entonces, es el momento de que a lo mejor digo, es que no voy a volver a la empresa B nunca más, es que voy a ir a la empresa A partir de ahora, siempre me guste más o me gusta menos, pero como yo me siento más seguro y ahora mi experiencia del cliente es más segura, yo me voy a quedar en la empresa A. Entonces, lo que yo creo respecto al cliente que va a pasar es que las primeras medidas de seguridad que pasen, ¿vale? Con las organizaciones van a ser los que todo el mundo hemos visto, los early adopters, los que al principio de la curva lo adoptan, ¿vale? Y es cuando aquí se van a ver, como no va a haber una medida, seguramente veamos pues al grupo Inditex haciendo una serie de medidas en sus tiendas, al grupo de H&M haciendo otras distintas, ¿vale? Entonces, primero la gente no va a saber muy bien hasta que... Aquí en esto a lo mejor es importante que vosotros que son coaches, que estáis un poco introducidos en el sector, buscáis unos estándares y deis un sello de, digamos, de calidad o de información. Y todas las empresas se comunican a través de ese sello de calidad o ese sello de esto. Porque, claro, evidentemente cada uno luego va a hacer lo que quiera o va a hacer lo que pueda. Entonces, ahí vosotros sí que tenéis un margen y una cosa para hacer de que, mira, tú tienes que tener esto limpiado, tienes que tener las de esto que se ponen los geles para limpiarse las manos, que no sé qué, dar un spray por el aire cada media hora, cosas así. Sí, Y todo el mundo más o menos que lo cumpla. Y entonces tú tienes ese sello de calidad y no tienes que estar explicando 20 cosas. Si tendrías ese sello de calidad o esa característica que va por asociaciones de pymes y todo esto, pues se concretaría. Yo creo que otra cosa que hace falta para el tema de empresas y tal, tener una lista de equipos, porque puede haber mucho aprovechamiento de gente que o sea, de limpiezas, hay mucho negocio ahora con el tema de empresas que limpian, que se dedican a limpiar bactericidas y no sé qué, que si son del sector, que si son homologadas, que no sé qué. Entonces habría que tener unas cualidades y que las empresas puedan ir recurrir ahí, porque si no cada uno se busca la vida como quiera y puede haber más cosas. Entonces ahí sí que podéis hacer que yo puedo colaborar si vosotros ya lo organizáis, algún sistema donde todo el mundo vaya a un sitio. Es un poco el concepto del marketplace, que debería estar para todo. Porque claro, todo el mundo quiere colaborar, pero luego cada uno se monta su chiringuito por su cuenta. Y tendría que haber un chiringuito de chiringuitos, que es un Pérez CarPlay. Entonces tú vas allí con tus ideas, pones no sé qué, los otros lo ponen y todo se va generando un sitio común de participar. Porque si no, se dispersa mucho todo. Sí, sí, coincido contigo. Lo único que claro, a ver cuál es el papel de las instituciones en este momento, porque vamos a ver regulaciones que van a aparecer, si vamos a tener que modificar el estatuto de los trabajadores. Por un lado, se va a tener que modificar seguramente a partir de un decreto ley o algo, porque por un lado vamos a tener las instituciones poniendo las normas, poniendo el marco legal, y por otro las corporaciones, sobre todo las internacionales, que va a hacer una empresa internacional presente en varios países. Un mismo modelo, cada uno es más a la vigencia de cada país. Yo creo que las empresas tienen que ir un poco por delante de la administración. Si la empresa no sabe lo que quiere, va a ser difícil que lo sepa la administración. Mira, te voy a poner un ejemplo. Resulta que ahora en los hoteles estamos discutiendo que se abran lo antes posible. Algunos es lo que queremos y hay otros que no se va a abrir, que no se abre, que tarda un año, que no sé qué. Entonces, uno de los miedos que se van contaminando es decir, bueno, es que si vienen turistas que vienen de Inglaterra o vienen de Alemania o vienen de otros sitios, hay montones de gente que quiere salir de su casa y que aquí es donde mejor va a poder pasar las vacaciones y que allí no tienen las restricciones que tienen aquí,
Entonces, uno de los miedos que se transmite es decir, claro, es que si hay alguien que tenga, que le dé que se contamine aquí o que empiece a tener fiebre aquí o empiece a tener síntomas graves, porque tú, claro, cuando llega al aeropuerto no tiene que tener fiebre, cuando entra en el hotel no tiene que tener fiebre, pero a partir de ahí puede ser que haya alguno que se contagie y que te dé un subidón de fiebre a pesar de tener todos los controles que hayas tenido. Entonces, lo que tienes que tener previsto para este caso, ¿cómo hacerlo? Yo creo que lo que había que hacer es tener un hotel en todas las sectores que sea específico para asintomáticos de contagio. Entonces, tú ese señor lo llevas aquí y otros que han estado alrededor lo llevas a otro sitio y ya tienes el sistema controlado. Porque sí que lo tienes que tener controlado, pero lo que eso no te tiene que impedir seguir avanzando. Entonces, tú tienes que ir con una idea, discutir las ideas en el sector, lo que sea, y con esas ideas, con esas soluciones. Porque la administración está saturada. Adrián, una Siempre consulta. va con 15 días de retraso a todo lo que tú quieras hacer. Sí, Para intentar retomar otra vez el Sí, tema antes de que nos vayamos por los derroteros y no terminemos de comentarlo. Con el tema de los off-topic que has comentado, el tema de las charlas que son un poquito más menos formales, para que nos podamos quitar todos la corbata y trabajar, pues como estamos ahora mismo desde casa todos. ¿Qué tipo de temas crees que se deberían de tratar? ¿Tratamos un tema más banal de, chicos, estáis saliendo todos los días a hacer la compra, o intentamos trabajar con temas también de formación a nivel de empresa? Bueno, podríamos tratar el off-topic. Es que si es off-topic, igual no hace falta tratar nada directamente, es off-topic. Entonces yo creo que es el momento en el que cada uno, es el momento de ser más amigos y menos compañeros. Es decir, para hablar lo que no se puede hablar en el trabajo, que es tu vida personal o tu vida, mira, yo he hecho esto, pienso hacer esto cuando salga, o venga, vamos a quedar sí o sí cuando se pueda, vamos a hacer lo que sea, vamos a hacer un escape room juntos, vamos a hacer todo esto, vamos a quedar en no sé dónde, vamos a... Es que te lo digo porque sabes que muchas veces que cuando haces las típicas cenas de empresas, llámale la Navidad, hay mucha gente que después de la cena se cree que porque tu jefe haya venido a cenar contigo implica que ya es colega. Ya, sí. Cierto. Entonces hay muchas veces que ese tipo de gente, tú haces un off-topic, como has dicho ahora, y al día siguiente, cuando vuelves a contactar con él para decirle, mira colega, que has hecho algo mal, te dice, que somos coleguitas. Entonces, si trabajas con gente joven que no sabe cómo va este tipo de temas, pues ya igual el resto de los que estamos ahora mismo en el webinar estamos un poco más curtidos. Pero yo he trabajado con gente que son de 19 años, 20, 21, su primer, segundo trabajo, que el lunes, después de la cena, vuelven y solamente le falta engancharse de las dilataciones mías. Y dices, quieto, colega. Entonces, interesaría establecer un poco las bases de cómo tienen que ser este tipo de formaciones, de charlas delante de un café todos los días. Espera que no se ve con la esta. O cómo deberíamos de marcarlas, porque hay gente que no va a saber diferenciar ese tipo de cosas. Claro, dices marcar la línea, ¿verdad? Te refieres un poco a dónde ponemos el límite, dónde está la línea. Claro, eso es complicado. Un poco la idea del off-topic es, hombre, por supuesto, no es marcarnos ni subirnos a las orejas de nadie, pero sí que es mostrar quizá la rama más humana. Es cierto que el jefe es jefe y lo seguirá siendo cuando vuelva, pero un toque, un detalle de bajarse un poco de ahora, porque ahora no es jefe, ahora es persona como nosotros, normal, corriente, no seguirá siendo mi jefe, pero yo creo que es el momento ahora de decir, vale, que el resto de empleados vea el equipo, que diga, él también o ella también tiene problemas y le pasa lo mismo que a mí. Es el momento quizá un poco de empatizar y decir, y que el jefe escuche. Sobre todo, creo que la posición más de los líderes ahora no es tanto hablar, sino escuchar. Contadme, ¿cómo os sentís? Que eso ya debería ser así antes, pero bueno, quizá ahora más, un poco, pues, verlos reflejados los unos con los otros. Es el momento de crear unión, la unión de semejanzas, de compartir esos valores para nosotros y, bueno, también para eso, para que el equipo vea, por un lado, que el jefe es una persona cercana, esa visión, hay que romper esa visión, esa jerarquía más tradicional y decir, joder, las empresas que quieran, por supuesto, y voluntarias, no tiene por qué ser el super jefe de la empresa, basta que sea un compañero del departamento de marketing. Pues yo a ese tío del departamento de marketing, yo no lo he visto nunca, porque yo trabajo en un punto de venta físico, pero somos compañeros, ni él es más que yo, ni yo más que él, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que pretendo transmitir. Sí que es cierto
que las líneas no hay que pasarlas, que es difícil marcar las líneas, pero bueno, que es una situación excepcional y que en este caso, pues es el momento de que nos encontremos más como personas que como empleados. Sí, Eva. Perdón, y Sí, dime. Lunes vamos a estar reunidos de una tal... Establecer un poco un puntito más formal las cosas. O chicos, ¿qué os parece si mañana nos tomamos un café y el que pueda que se conecte? Para que nadie lo vea como más obligatorio hacer las cosas. Porque sabes que cuando las cosas las obligamos ya nos jodemos. No, por supuesto es obligatorio. Ahí coincido contigo, Iván. No es obligatorio, ¿vale? Entendemos la situación de cada uno y yo tal como lo veo, quien no quiera apuntarse a un café hoy, pues puede que se apunte mañana. Lo mismo hay gente que se apunta y no participa, igual que la participación no tiene que ser obligatoria. Hay gente que le da miedo hablar, le da vergüenza expresar sus sentimientos. Es un poco una manera de romper esa barrera y sentir la empresa como una segunda o tercera casa en la que yo puedo expresarme. Vale. Vale, sí. Más veces que la gente se asusta un poco. Dices, ostras, me va a llamar el jefe a ver qué nos cuenta. Y dices, ups. Bueno, quizá somos todos muy colegas, somos todos muy amigos, como quien dice, la empresa, cuando nos van a llamar la atención se nos bajan las orejas, pero en cuanto estamos muy contentos el rabico lo movemos todos así muy tal. Entonces, ese tipo de buen rollo que se tiene que crear tanto hacia arriba como hacia abajo, hay que saber diferenciarlo. Sí, muy interesante ese punto, Iván. Eva, ¿quieres comentar algo? Sí, mira, quería comentar una cosita. Yo siempre he abogado mucho por en la prioridad de comunicación, es decir, tener claro lo que queremos transmitir y luego prioridad de comunicación interna y luego ya pasar al público externo. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre me ha parecido un error lanzar una campaña y que se entere antes el cliente que el propio empleado. Es decir, no tiene mucho sentido. Entonces, como se avecinan tanto tiempo, un tiempo tan inestable de tantas comunicaciones, de tantos cambios, ¿cómo podemos o qué opinas de dar esa prioridad de comunicación sin llegar a saturar? Es decir, pero claro, vamos a hacer en un periodo muy corto muchos cambios, mucha comunicación, tanto hacia adentro como hacia afuera. ¿Cómo podemos un poco, manteniendo esa prioridad, reorganizar la información para que al propio trabajador no le sea una saturación extremadamente brutal y que al final o bien pierda el foco o bien se sienta saturado por la cantidad de información que vamos a querer transmitir en un periodo tan corto de tiempo? Sí, en este sentido es que yo entiendo más esta parte de la comunicación, cuando he hablado de las dos vías, no es una cuestión de seguir bajando la vía tradicional, información, no creo que esté ahí la clave, sino esté en la otra, que fluya para arriba. Tengo gente de mi lado expresándose, mira, otros más proactivos me empiezan a dar ideas, pues podríamos hacer esto en este punto de venta, o mira, este chico pues no se encuentra bien, o mira, vamos a interesarnos también. ¿Están bien todos ellos? Uno personalmente, Adrián, ¿estás bien tú, tu familia? ¿Conoces algún caso? ¿No? Vamos a ver, ¿sales a la calle? ¿Estás expuesto al riesgo? ¿No? También esto era muy importante en los primeros días del confinamiento, que se pusiera en conocimiento de todos los empleados si hubiese algún empleado infectado. Porque en ese caso, imaginemos, ¿no?, que alguno de mis compañeros con los que coincido, a lo mejor en una tienda grande o pequeña, pero no tengo relación, está infectado y la empresa lo sabe. ¿Cómo se comunica eso a los empleados? Eso hay que comunicárselo, pero claro, siempre con la privacidad de quién es ese empleado, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues, podría correr riesgo, ¿vale? Eso sería en primer caso. Ahora ya ha avanzado mucho el estado de alarma. Por supuesto, entiendo que los compañeros no lo estarán, ¿vale? Pero bueno, si lo están, por lo menos ver que la empresa también está ahí apoyándome un poco. Entonces, no es una cuestión de saturar, como tú dices, yo he coincidido contigo, de dar mensajes, pero bueno, sí que hacen falta, por ejemplo, una línea más formal de emails, por ejemplo, digamos, actualizados cada semana con cómo está el tema respecto a nuestro sector, respecto a nuestro país, a nuestro sector retail y a nuestra empresa en concreto. Es decir, por ejemplo, hoy ya un email. Pues el email de hoy, chicos, seguimos tramitando el ERTE. El silencio administrativo se presume como positivo. ¿Qué significa esto? Esto significa que os van a pagar, ¿vale? Que luego lo van a valorar y que si no la empresa será quien asuma los cargos. Entonces, en cualquier caso, os va a pagar. Y sobre todo, que esta comunicación no decir mucho, sino que lo poco que digamos
asegurarnos que lo han entendido bien, que se ha entendido bien y que queda claro, sobre todo para evitar bulos y para evitar informaciones falsas que puedan pues, rular, nunca mejor dicho, entre distintos grupos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí que la comunicación interna es la prioridad y que me parecería muy grave para una empresa que cuidase primero a sus clientes, que estuviese encima de sus clientes y no de sus empleados, como has dicho Eva, buen apunte ahí. Y segundo, que no es una cuestión de saturar, sino intentar que la gente pues despierte un poco, se mantenga viva en este tiempo y que sepa que la empresa pues esté ahí. Vale, entonces nada, ¿alguien más quiere decir algo? A ver, sobre el tema de los influencers, que también es una parte que hablas que puede ser interesante. Claro, dependerá de qué tipo de empresa y qué nivel tiene con sus empleados. Porque para que los empleados emitan información de la empresa desde sus redes sociales, eso hay sitios que ahí me parece también hay herramientas que se pueden comunicar los empleados y convertirse en influencers, digamos, para la empresa. Claro, tiene que tener una formación los empleados y también tiene que tener unos mensajes claros para emitir. No sé esto cómo se puede coordinar. Sí, bueno, yo ahí discrepo un poco. Creo que no hay mejor marketing que el que te hace tu empleado cuando llega a casa y está contento, porque todo su red de contactos y toda su red de contactos es mucha red de contactos, dice, joder, Adrián está muy bien en su trabajo, le tratan bien. Si así tratan al empleado, realmente, con que yo diga y se me vea bien, con que se me vea bien, mis necesidades más higiénicas estén cubiertas y los aspectos emocionales también lo estén, no hace falta pagar a ningún influencer para que enseñe, en mi caso, No, yo no digo que se pague un influencer, digo justo esto que dices tú, que sea el empleado el influencer, pero sí que hay herramientas porque tú puedes coordinar los mensajes que se emitan. Yo, por ejemplo, conozco una pescadería que sus empleados, claro, no usan, bueno, tienen WhatsApp, pero usan sobre todo el WhatsApp. Pero no tienen el Facebook, pero usan sobre todo el WhatsApp. Sí. Ellos mismas se comunican o sea, las chicas que están allí trabajando, le van transmitiendo las ofertas de la pescadería entonces son como una especie de influencer. A otro nivel, por ejemplo, de moda, sus amigos, lo que sea, toda esta gente puede emitir mensajes, hacer publicidad de la empresa, o replicar los mensajes que ellos tengan, o emitir ellos sus propios mensajes, digamos, con objetivos comerciales de la empresa. No sé si esto lo podría, a qué nivel y cuándo pueden empezar y todo el tiempo. Sí, a ver, entiendo. A ver, es que aquí hay dos dimensiones. Una en la que el empleado ejerce funciones que quizá no sé si está obligado a hacer o le dicen que tiene que hacer, como publicar ofertas, y otra cosa es que yo hable también de mi sitio de trabajo, que esa persona acuda a la oferta por sí misma. Entonces, una cosa es que yo te plantee la oferta, oye, mira, aquí se trabaja, y otra cosa es que alguien me diga, tío, aquí, joder, yo quiero trabajar ahí también. Eso es otra cosa distinta. Entonces, sí que se pueden hacer acciones coordinadas de los propios empleados, ¿vale? En empresas más pequeñas tiene más sentido, ¿vale? De cara a conseguir clientes. Es decir, está muy bien. Lo que pasa es que creo que es más bonito, más legítimo y mejor si lo haces porque sale de ti. Si ya estás obligado a tener que hacer unas comunicaciones, a publicar, a reenviar un email a la gente, realmente te conviertes en una cosa que podría hacer casi una máquina automática, que es un poco transmitir las comunicaciones que te da la empresa. Si sale de ti, creo que es totalmente mucho mejor. Sí, desde luego tiene que saber hacerlo, no lo puede hacer cualquiera. Pero ya te digo, es simplemente, y hablando de comunicación, esto es lo más importante en comunicación, tiene que ser sincera y honesta. Entonces, es que vale mucho más de verdad la palabra de un empleado que cualquier otra cosa. Y además es una palabra sincera. Entonces, al igual que vale la del empleado, pues también valdrá la del cliente sincero. Un cliente que habla bien de nuestra empresa a otro es más importante que cualquier anuncio de marketing que pongamos en la televisión. Vamos, así lo concibo yo, realmente, ¿vale? Habrá muchas teorías y muchos puntos de vista, pero creo que el impacto del boca a boca es algo indudable que es por encima de cualquier cosa. Por si no lo fuerzas un poco, ¿tú crees que, por ejemplo, un trabajador que trabaja en Zara,
va a hablar bien de Zara si no está un poco forzado? Porque primero es una cosa particular y no sé si cualquier persona, aunque esté muy contento en Zara, tiene que hablar bien de Zara. A lo mejor no lo hace simplemente si no, ¿sabes? Si no le obligan a hacerlo, ¿no? Bueno, es que no es una cuestión No de... es que no obligan, sino que yo trabajo en una empresa y en principio no entiendo que eso es una parte privada mía y no lo comunico dentro de mis redes sociales. Claro. Pero bueno, también viene un poco, eso viene en la cultura, enmarcado en la cultura de la empresa. Si yo siento el trabajo como algo más y no solo un sitio donde gano un dinero, sino donde me desarrollo como profesional y como persona, no voy a tener ningún problema de ese ámbito de mi vida compartirlo en otros ámbitos de mi vida. Es decir, no es una cuestión, tú piensas, vale, Zara, ¿por qué lo va a hacer? Bueno, pues para empezar, ¿qué es lo que intenta hacer Zara ahora? Pues mira, si ha conseguido pagar los ERTEs, si no ha entrado en ningún ERTE, eso lo primero, o sea, ya da la salud higiénica, por así decirlo, ¿vale? Los factores higiénicos ya están cubiertos, ¿vale? Con el dinero. Si por otro lado tiene un buen plan de comunicación a día de hoy, ahora mismo, créeme que la gente cuando nos pregunte, oye, ¿tú qué tal con tu ERTE? ¿Tú qué tal en Zara? La gente de Zara va a decir, pues, genial, ya está, sinceramente. Y creo... Porque es que no lo sé. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que te pagan a través de un ERTE o que te pague la empresa? No, ellos pagan, la empresa está pagando, no han convocado ningún ERTE. Pero que yo, por ejemplo, soy una pequeña tienda y tengo un ERTE. Ajá. ¿Ya os cobran igual que el de Zara o no? ¿Tus empleados cobran igual que los de Zara? Claro. Bueno, Porque yo el tengo un ERTE ERTE y cobra no el tengo dinero. 70% y ellos están pagando todo con los complementos. Necesitas un músculo financiero tan potente para poder incurrir en pérdidas sabiendo que en el largo plazo vas a revertir, muy importante. Y esta acción es la mayor estrategia de comunicación cara a un cliente que vamos a ver durante esta crisis. Porque transmiten Cara al seguridad. cliente, por supuesto, y eso más las donaciones, la empresa, los clientes se lo van a pagar a Mancio Ortega, eso se lo van a devolver, eso está claro. Se quiere posicionar rápidamente como líder. Por supuesto, empresas medianas, pequeñas, no tienen ese músculo financiero. ¿Qué pueden hacer? Pues tienen que intentar trabajar por otras vías. Pero bueno, eso es otro tema. Ya te digo, es importante porque no solo se comunica con la palabra, sino con las acciones. ¿Vale? Y esto vamos con el tema. ¿Sí? En la tercera transparencia en la que habías puesto la flecha Sí. arriba con todo empujando, es lo que acaba de hacer el señor Ortega. Eso es. De una forma directa o indirecta ha conseguido que todo el mundo empuje hacia el mismo lado. No me han apagado ERTE, sigo trabajando, estoy tranquilo. La mejor forma de comunicación, directa o indirecta, sin darse cuenta. Lo ha transmitido igual ni siquiera a los empleados, pero lo ha transmitido a través de todas las publicaciones. Chicos, que sepáis que estáis muy tranquilos haciendo lo que hacéis. Claro, por supuesto, forma parte de una estrategia muy, muy bien pensada y luego cabe la duda de esas donaciones, comunicar esas donaciones, esto forma parte de una estrategia de marketing, no lo es, está donando mucho, un poco, entonces, claro, pero realmente está ahí, está todos los días ahí en los periódicos. El señor Ortega siempre ha estado haciendo mil cosas, me por el parece silencio. lo que está haciendo ahora mismo con todos sus empleados, con el personal sanitario y con todo el mundo. Está dando más que lo que quizá reciba en este momento. Pero es lo que bien dices, luego va a recoger todo lo que está sembrando. Claro, ellos habrán planteado la estrategia con un ROI, una rentabilidad en el futuro muy, muy alta, de posicionarse como el primero. ¿Qué es lo que les queda desde mi punto de vista ya hablando de este tema? Una tercera fase en la que sean los primeros. Y no nos imaginemos que cuando abran las tiendas de Inditex, los propios empleados de Inditex repartan mascarillas a los clientes. Eso seguramente pase también. O que las hagan, así como habían hecho las bolsas, las shopping. O que las hagan, o que las regalen, o que las regalen con las compras. Eso va a pasar, eso va a pasar. Y nadie puede competir contra eso. Entonces, yo es lo que... Al final, si os dais cuenta, con esto que está haciendo, está afectando a uno de los principales, que es el miedo y la incertidumbre. El miedo y la incertidumbre, que mi empresa vaya a cerrar, que no tenga músculo económico, que no... sobre ese miedo y sobre esa incertidumbre es lo que acaba de dar un manotazo en la mesa, aparte de crear una imagen social muy positiva y en la que se entiende que se trabajará, y ya se está trabajando por hoteles, se está trabajando por muchísimas campañas de esa parte de hoy por ti, mañana por mí, como por ejemplo todas las campañas hoteleras que estamos viendo que te dicen hoy te mando esta imagen maravillosa, pero yo hoy te doy esto, mañana, por favor,
vuelve, no canceles tu reserva, aplázala. La medicalización de hoteles, que los hoteles que salgan sean estos en concreto, que se han puesto los primeros, todo ese tipo de acciones, lo que están buscando a nivel de imagen corporativa es posicionarse con una deuda emocional, que es la que a gran escala y a pequeña escala ahora mismo es una de las bazas de comunicación con los clientes. Es decir, estar en este momento aportando para que cuando llegue el momento no pienses que soy uno más que abre las puertas, sino que estoy aquí para echarte una mano. Caso de las pequeñas tienditas que ahora mismo no pueden tener grandes acciones, pero se han preocupado en acompañar a sus clientes mandándoles, pues, si yo era una tienda de ropa, pues con camisetas básicas, vídeos de cómo se puede hacer una camiseta, haciéndolo en casa, dándole la vuelta para que los niños estén entretenidos. Es decir, hemos alimentado una comunicación que no entra por un canal de ventas, sino que entra por un canal de acompañamiento, da igual que sea grande, que sea pequeña. ¿Con qué? ¿O con qué motivo? Porque yo mañana te voy a pedir un gran esfuerzo. Y es que pese al miedo que tengas y pese a todo lo que haya, que por favor vengas a verme. Luego, ¿la cagaré o no la cagaré? Es decir, la primera impresión que yo dé, esto ya será un tema que la empresa tendrá que trabajar. Pero ese primer esfuerzo es el que nos estamos ganando con la comunicación que estamos teniendo ahora hacia nuestros clientes, sean clientes grandes sean empresas grandotas o sean empresas chiquititas. Pero es lo que estamos haciendo a día de hoy y es súper importante. Yo también coincido en eso. Transmitir tranquilidad, pero no hacia el cliente, sino hacia... En general, estamos todos tranquilos y no hay ningún problema. Estamos mal, es lo que decías ayer, Eva, estamos mal, porque no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Pero dentro de ese punto raro en el que nos encontramos, vamos a estar tranquilos todos, que estamos todos metidos en el mismo barco. Y ese punto, crear un buen clima de confianza, que para mí la última frase que tienes puesta en esa transparencia me parece la mejor. Si no creamos un clima de transparencia y de confianza, olvídate, porque se van a asustar. Sí, por supuesto. Se van a multiplicar los miedos. Sí, lo tóxico es muy peligroso, ¿eh? La parte tóxica. Y muchas veces que no nos damos cuenta que hay una gente tóxica que en vez de hacerlo bien lo está haciendo mal. Y se convierten en personas mucho más tóxicas porque se están intoxicando a ellos mismos. Correcto. Totalmente de acuerdo. Bueno, si nadie tiene nada más que decir, lo podemos dejar por aquí. Yo creo que bueno, hemos estado bien, hemos dado unas pinceladas de comunicación de lo importante que es en todos los ámbitos, hacia el empleado, hacia el cliente, hacia la sociedad. Entonces, sobre todo, un poco eso, mi idea era transmitir. Nos hemos ido. Nos hemos ido ahí En los sliders, si pones tu nombre, o el nombre de los que lo han hecho, sí. ya bien. Sí, bueno, no, la idea tampoco era, te agradezco el comentario, yo si quieres te lo pongo y te lo doy, pero vamos, la idea era un poco que quedáramos con la idea de la comunicación, ¿vale? Espero que os haya gustado y nada, pues lo dejamos aquí y muchas gracias por venir y gracias Eva por darme también la oportunidad. Así que nada, seguimos en contacto, cualquier cosa, cualquier recurso que queráis, me lo pedís, ¿vale? Por aquí, más temas, profundizar, hablar, lo que queráis. ¿Vale? Me lo decís, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues, gracias. Muchas gracias, Adrián. Gracias a vosotros. Hasta luego. Chao.